Segunda parte de Siciliano en Easy, para recordarles que fui uno de los primeros en recomendar la marca Work Pro en pinzas y bueno, destornilladores. Ya hay francesas de la línea Work Pro. Este sería un combo ideal para electricista, dado que bueno, ahí están los destornilladores para electricista Rowe. Con ese elenco o ese juego de llaves podrían arrancar a trabajar gastando más o menos 15.000 pesos. Bueno, tenemos su versión económica, Silver Shadow. Este pelacable la verdad que no lo recomiendo. No recomiendo el pelacable en líneas generales, pero bueno, qué sé yo, sobre gusto no hay nada escrito. Y los precios vemos que están por las nubes para lo que es la herramienta, ¿no? No es tanta plata en sí misma, pero para esa calidad a veces suma. El alicate de esta calidad, con esta misma presentación, he usado varios y me ha dado muy buen resultado. El alicate es lo único que rescato de Silver Shadow. Después, bueno, las otras cosas son medio tirarse a la pileta. Cambiaron un poquito la anatomía de los aislantes. Se puede comparar el modelo nuevo con el modelo antiguo. Estos tengo alguna que otra pinza de punta. Los alicates anduvieron muy bien. Esto habría que probarlo. Si bien aparenta ser solo un cambio estético, quizás cambiaron un poquito el acero y mejoraron. Pero bueno, acá lo recomendable es el combo pinzas Work Pro, destornilladores para electricista. Los muchachos que están empezando de la línea Robust tienen todo ahí el surtidito. Con aproximadamente 15.000 pesos se pueden armar un juego de herramientas como para trabajar. Pero bueno, también hay otras opciones un poco más económicas, ¿no? En otros lugares. Pinza para cortar azulejos. Esta es una linda oferta, 1.450 pesos. De la calidad Robust, va muy bien. Así que bueno, en líneas generales, la tenaza Silver Shadow me parece que no cortaría mucho por cómo se ve en vivo y en directo el filo, pero bueno, tiene la anatomía de la francesa Metz. Ojalá lo hubiesen copiado. 2.000 pesitos una francesa. Bueno, en el día de la fecha, ¿no? Esta es una linda herramienta. Tengo un par de estas, un par de esta marca, de la pinza denominada Perro o llave pinza de fuerza. Un precio bastante razonable para la herramienta, no sé si para la calidad, pero bueno, si uno ve esto, no compra ni un kilo de churrascos y se lleva una pinza. Pero esta es la misma que venía en Coto como genérica y acá la vistieron de Silver Shadow. Acá tenemos otro modelo más para soldar, para arrimar planchuelas y ese tipo de cosas, de la calidad Stanley, a un precio aceptable para lo que es la marca, para lo que es la historia de esa herramienta. Así que bueno, por ahí se escucha bajito porque no quiero andar a los gritos. Ya me miraron un par que estoy filmando. Igual, siempre seguramente anda Alejo Videos y Siciliano y Lacua destruyendo la mercadería y el mito que existe en las herramientas de este lugar. Como pueden ver, la ausencia de gran surtido de Robust, ya no hay tanto como antes. Work Pro martillo, Work Pro cúter, ya no hay tanto Robust. La verdad que odio a esta gente porque manejan el monopolio de esas espectaculares herramientas. Acá vemos un surtido de destornilladores de nuevo diseño por un precio verdaderamente irrisorio, 390 pesos. Cuando ellos quieren vale $390, cuando ellos quieren vale 390 pesos. Pero bueno, son las cosas que me indignan siempre de este lugar, pero termino llevándome algo siempre a este precio y bueno, la verdad que muy contento con el resultado y soy de los que banca Robust. Les mando un saludo. Esta fue la segunda parte de Siciliano en Easy. Siciliano en su taller desde Easy. Un saludo, nos vemos en otro episodio.